Un saludo a todos los que están conectándose a este live, el último de esta semana de Erika Michael Talks, donde va a estar con nosotros el autor Gabriel Salcedo desde Argentina. Y como ustedes saben, estamos realizando estas entrevistas de Erika Michael Talks con diferentes empresarios, emprendedores, artistas y personas de diferentes industrias. ¿Para qué? Para hablar sobre sus relaciones y para hablar sobre su perspectiva de las relaciones. Y es sumamente interesante porque muchas personas que quizás no están directamente relacionados con este tema del desarrollo de relaciones saludables, de la justicia, el bienestar social, pero que también tienen una opinión valiosa sobre esto. En este caso, el invitado que tenemos para esta entrevista me honra muchísimo tenerlo conmigo y ya pronto lo vamos a conectar. Y él es un autor. Yo he leído parte de sus libros, no los he leído todos, pero lleva muchísimos años escribiendo libros muy educativos, pero sobre todo creo que son libros muy retantes, ¿no? Son libros que nos impulsan a tomar mejores decisiones y sobre todo a ser mejores humanos y ser personas más vulnerables también, que es parte de todo, ¿no? Así que me honra muchísimo tenerlo conmigo en esta entrevista. Vamos a conectarlo. Señor Gabriel Salcedo, pero si le digo señor, a lo mejor se molesta conmigo si le digo señor. Hola, Buenas, ¿cómo vas? muy bien, qué bueno verte, Gabriel. Qué rico Bueno, tenerte acá. igualmente, gracias. Hace 1000 años que nos conocemos, creo, pero nunca hablamos Sí, así en sí, vivo. sí, literal. Y de hecho, quiero compartir con las personas que nos están viendo. Yo supe de Gabriel hace muchos años ya, como te diría 2012, 2013, y le invité a que mi primer libro, que se llama Hablemos de las relaciones saludables, y este libro fue publicado en el 2014, le invité a que leyera el libro y hiciera una pequeña referencia para él mismo, y también lo hizo, y siempre he reconocido también como que esta humildad de Gabriel y de poder compartir, ¿no?, con las personas que lo siguen. Y siempre responder mensajes y toda la cosa. Bueno, gracias. Y sí, claro que me acuerdo de tu primer libro y bueno, también sigo tus publicaciones y todo lo que estás trabajando y todo lo que has logrado también, así que felicitaciones por eso. Sí, sí. Y lo que sí veo, Gabriel, es que indiscutiblemente ambos hemos cambiado muchísimo desde la primera vez, ¿verdad?, que pudimos conectar. He estado escuchando algunas entrevistas o algunas pláticas que has tenido anteriormente, así que me gustaría hacerte unas preguntas sobre eso también, pero quiero comentar que para las personas que se están conectando, si tienen alguna duda o pregunta, también nos pueden escribir en el encuadre que tenemos para preguntas, para que podamos compartirlas con Gabriel en algún punto de la entrevista. Estas entrevistas duran solamente 1 hora, que es lo que Instagram nos lo permite, y me gustaría que pudiéramos cumplir con ese tiempo para que no se nos pierda el video. El primer libro, o el único libro realmente que he leído tuyo, es Decisiones Revolucionarias. ¿Cuándo Ajá. escribiste este libro? Wow, hace mucho. Ser como, a ver, no quiero mentirte, pero debe ser como el 2007, 2008, creo. Sí, hace un montón de tiempo, tal cual, hace un montón de tiempo. Sí, más o menos en esa época. Ajá. Sí, y ese es un libro que en mi caso particular impactó muchísimo mi vida. Algunas personas saben, pues, en mi contexto, ¿no? Que yo, pues, me crié en una comunidad eclesiástica muy conservadora, o muy fundamentalista también, ¿no? Y este libro, a pesar de que fue escrito en aquella época, y sé que has ido evolucionando muchísimo en cuanto al mensaje que llevas, pero a pesar de haber sido escrito quizás en ese momento, creo que es un libro indiscutiblemente que era muy retante, Sí, para invitarnos como que a pensar diferente, como que a cuestionarnos las cosas también, y que esas decisiones revolucionarias precisamente fueran dirigidas al propósito que tenemos nosotros en nuestra vida, ¿no? Y no a lo tal- que quizá una persona nos dice que tenemos que hacer. sí. Ese libro tuvo una repercusión muy linda. Recuerdo una persona que lo leyó y que me dijo que yo escribía para gente que todavía no existía, ¿no? Qué lindo. Como que estaba adelantándome a muchas cosas. Y sabes que te quiero contar algo, ese Uh libro tiene un capítulo pura y exclusivamente sobre la violencia de género, por ejemplo, -huh. en el noviazgo, Uh hablando -huh. un poco de las relaciones. Estamos hablando del 2007, 2006, ¿no? Donde ya
que estaba haciendo un trabajo de prevención de violencia en las relaciones, de noviazgo. Así que sí, fue un libro que disfruté muchísimo y que pude compartir con muchas comunidades, ¿no? Y que, de hecho, lo que vos decías, un poco abrió a ciertos temas que estaban silenciados, ¿no? Es un poco mi trabajo también, comenzar a visibilizar Claro. temas que están silenciados. Claro, claro. Y en mi caso particular también fue muy significativo, en efecto, porque mi experiencia de violencia en el noviazgo, cuando la viví a mis 19 años, descubrí, y también fue una de las razones por las que enfoqué mis estudios y mi propósito, ¿no? En educar sobre esto. Y es que carecí de tanta información que me pudiera ayudar, Gabriel, porque en la comunidad eclesiástica, fuera tampoco, quizás en mayor medida, pero en las comunidades eclesiásticas no se hablaba de esto, no se hablaba de violencia porque todo era tal como está establecido la Biblia, como que tienes que seguir este parámetro y este parámetro y ya tu relación va a estar perfecta, lo cual es falso. Y fue como que ese encontronazo, ¿no? Sí, como un checklist, ¿no? Donde uno tenía que cumplir Exacto. ciertas condiciones para que todo fuera bien. Pero ¿sabes qué? Yo creo que las comunidades de fe, yo en el tiempo me fui dando cuenta que Uh -huh. siempre se pensó de que no estaban preparadas como para hablar de ciertos temas y que por eso no lo hacían. Pero en Uh -huh. realidad hay una gran mayoría, no me gusta generalizar, pero sí una Uh gran -huh. mayoría de comunidades de fe que lo que hacen es invisibilizar los temas de manera tal de no tener que profundizar o porque ya tiene una Uh -huh. postura Claro. silenciándolo, ¿no? Silenciándolo, el silencio es una postura también, es una Uh -huh. forma de abordar un tema. Si yo no hablo del tema, no necesariamente no creo que exista, sino que no me importa. El silencio Claro. muchas veces significa no me importa lo que te pasa, ¿no? Entonces, me parece que estaba bueno comenzar a darle voz a aquellas cosas que no tenían voz, ¿no? Y en este caso, bueno, Decisiones Revolucionarias comenzó con eso, comenzó con la violencia intrafamiliar, porque había Uh también -huh. la propuesta de denuncias en el caso de abusos dentro de la familia y era muy criticado este capítulo por varios. Y después hay un capítulo sobre la fe, donde hablo por primera vez del desarrollo de la fe y que la fe no es estable en ningún momento, sino que es un Claro. garabato, continuamente estamos en una búsqueda. Así que bueno, se fueron abriendo lindos temas con ese Sí. libro, lo disfruté un montón. Sí, y yo me imagino que porque sí yo pude notar, yo que te seguí en las redes desde hace tiempo y que había leído escritos tuyos, además del libro, ¿no? De parte del blog y todo lo demás, yo comencé a notar este cambio, pero un cambio hermoso en cuanto a este aspecto de vulnerabilidad. Y cuando comenzaste entonces como digo yo, esta serie de Se Vale, es como que se vale ser humano, o sea, vulnerable, y fue algo sumamente hermoso para mí el poder encontrar este contenido y que personas que yo admiro y que siempre he visto como un norte, ¿no? Espiritualmente hablando, o sea, una persona con un conocimiento espiritual también, me mostrara algo y me vendiera algo de lo cual yo estaba absolutamente de acuerdo y que yo estaba necesitando en ese momento. ¿Tuviste cuando comenzaste quizá a evolucionar con tu contenido, tuviste algún tipo de recelo por parte quizá de la comunidad eclesiástica o fue aplaudido este cambio o personas también se acercaban a ti y te decían esto, te decían, Gabriel, yo necesitaba leer esto? Claro. En primer lugar, habría que ver también que esa Uh evolución -huh. fue acompañada también con algunas decisiones editoriales, Claro. porque yo publicaba frente a ciertos pedidos de las editoriales. Entonces, mis Mm. temas eran un poco acotados debido a que, bueno, tenía como una línea editorial que seguir, ¿no? Hasta Sí. que finalmente fundo mi propia editorial, entonces comencé a hablar de las cosas que tenía para hablar y que no necesariamente tenían que seguir una línea, entonces empecé a Uh hablar -huh. de cosas que sí incomodaron a un porcentaje bastante alto de la comunidad evangélica más de la parte de derecha o fundamentalista o ortodoxa, Sí. y también a la parte católica, ¿no? A la parte del Uh Opus Dei y algunas líneas también de congregaciones similares.
Por supuesto que empecé a abrir ciertos temas y esto obviamente tuvo sus consecuencias. Yo sabía que iba a tener consecuencias a nivel laboral, a nivel económicas, Ujú. a nivel de relaciones. Y para que te des idea, yo tenía más o menos unas 54 invitaciones por año a dar charlas en casi toda Latinoamérica y España, y eso se redujo en un 98%, ¿no? Wow. Entonces, hasta tuve que tomar un giro a nivel laboral y demás. Yo sabía que eso iba a venir, me había preparado 2 o 3 años antes, sabía que era el momento de dar el salto, y cuando lo di con Se vale ser humano fue el libro bueno, obviamente tuvo la connotación de censura, Ujú. en iglesias, en librerías, pero era increíble porque además había como una especie de grupo inspector y policía espiritual yendo por las librerías, buscando ese libro y recomendando a los libreros cristianos no tenerlo. Fue muy gracioso. Yo me divertí mucho en ese tiempo, tuve muchos amigos que me ayudaron también porque era duro escuchar ciertas cosas Claro. sobre eso, pero la verdad es que hoy me siento en un momento muy lindo, esto en mayor libertad espiritual, intelectual, social, donde disfruto muchísimo más de mi fe, que siempre fue mi búsqueda era disfrutar de mi espiritualidad, ¿no? Así que hoy por hoy, más allá de las piedras que siguen cayendo, quedan algunas todavía, pero son muy chiquitas, Ujú. ya no hay tinta en las palabras de los que difaman y todo lo demás, ya no les queda discurso, así que ahora es momento de avanzar y hay lindos proyectos para seguir adelante. Y yo creo que esas piedras quizá también son hasta necesarias como parte del proceso. Es para mantenernos activos todo el tiempo, no acomodarnos tampoco. Son como para fortalecer nuestro sistema inmunológico, para estar en constante nueva actividad, porque después uno se acomoda y entonces ya estamos ahí estables y dejamos de llevar el mensaje tal como debe llevarse. Yo creo que, en mi caso, Gabriel, yo creo que los libros uno los escribe con su vida. Y por eso para mí los libros son tan personales respecto al autor, porque lo que veo es eso, lo que veo es que uno de alguna manera se proyecta. Cuando yo hice mi primer libro, yo decía, la gente me va a ver. O sea, no hay manera que yo pueda ocultarme, porque la gente cuando lea mis letras me va a mirar. Y yo tenía dos opciones, tenía o lo enfrento porque también cuando yo escribí este libro acá fue un momento también revolucionario en el sentido de que, como te mencioné, en las iglesias no se hablaba de violencia en el noviazgo, no se habla de sexo todavía, cosa que es parte de mi meta y mi propósito, es una de las razones por las cuales estoy estudiando sexualidad humana en maestría, y me parece que son temas sumamente valiosos. ¿Cómo, ¿Cómo ha influenciado la espiritualidad o el concepto, ¿verdad? Depende que tú tengas de la espiritualidad en tu carrera? Y digo carrera porque a veces decir ministerio se torna un poco, ¿verdad? Como más en sentido religioso. Yo creo que tú tienes una carrera, tienes un propósito, ¿verdad? Y un camino. ¿Cómo influencia la espiritualidad en ese camino? Mira, realmente no he podido separar la espiritualidad de todo lo que he hecho y estudiado. Uh -huh. Y cuando digo espiritualidad, yo creo que no sé si es una experiencia que me ha atravesado. Yo soy profesor de literatura y siempre que he leído la literatura europea, norteamericana, latinoamericana, siempre me ha atravesado la espiritualidad y he visto la espiritualidad en todos lados, ¿no? Entonces, Uh -huh. siempre he tenido, no sé si el entrenamiento o el hábito de la Uh -huh. espiritualidad ser parte de algo normal o no tan artificial, ¿no? Como está tratando de meter la espiritualidad en todas las cosas, sino que creo que la espiritualidad Uh -huh. está. Y es una espiritualidad Existe. Uh -huh. que no necesariamente, me parece que es una espiritualidad que es una de las maravillas que tenemos los seres humanos, ¿no? Como las maravillas, las 7 maravillas y demás, es decir, yo creo que la espiritualidad es una de las maravillas que tenemos los seres humanos y que direccionamos nuestra espiritualidad a aquello que nos hace bien, ¿no? Y entonces
realmente cuando estudié teología, que fue una de mis carreras, ahí no disfruté tanto de mi espiritualidad, porque vi la Ujú, sistematización de esa espiritualidad, ¿no? Y ujú, realmente siempre les digo a mis estudiantes de teología que la apologética o la defensa de la fe nos ha hecho mucho mal, ¿no? Porque ahora todo parece que ujú, nos enfrentamos con argumentos y estamos discutiendo y debatiendo y hay mucho odio alrededor de la ujú, religión, ¿no? Y después cuando he estudiado, no sé, la licenciatura en Ciencias para la Familia, vuelvo a ver esa espiritualidad en las relaciones, ahora en la maestría de género también, es decir, es increíble cómo en la perspectiva de género puedo ver ese deseo de igualdad, ese deseo de bienestar, muchísimas cosas. Entonces, la espiritualidad, yo te puedo decir, bueno, cuáles son algunos de mis libros de espiritualidad son rarísimos, ¿no? Porque la mayoría de ellos son de sacerdotes o de monjas. Eh, eh, tengo muy poco de lo cristiano evangélico fundamentalistas. Logré vender todo eso y para poder comprarme lo otro. Así que esos libros los vendí, pero bueno, forman parte también de mi recorrido. Así que la claro. espiritualidad para mí es, de hecho, con mis compañeras de la maestría podemos charlar de la espiritualidad de Jesús, de la espiritualidad que cada una tiene. Es muy Ujú, lindo, es muy lindo. La espiritualidad no excluye, sino que incluye. Así ujú, que ha sido siempre una espiritualidad. De hecho, una de las cosas que estoy haciendo ahora en mi consultorio, casi todos mis pacientes salen de ciertos contextos religiosos, fundamentalistas, y mantienen su espiritualidad, no ha muerto su espiritualidad. Es decir, ni la religión puede matar tu espiritualidad, ¿no? Así que eso es ujú. lindo. Sí, sí. Qué bien. Y claro, tener ese conocimiento en cierta medida te da un poder de toma de decisión. A veces vemos como que el estudiar, porque tú estabas diciendo que estos libros, pues ya salí de ellos, los vendí para comprarme otro. Y esto puede ser en muchos sentidos, porque nosotros tenemos un conocimiento y llega un nuevo conocimiento, entonces lo sustituimos, no va por encima de este. Pero esa experiencia no se pierde, esa experiencia sigue estando en nuestra mente y sigue estando en parte, ¿no? De cómo nosotros nos conducimos. Y tú has estudiado la Biblia, has estudiado teología, has estudiado también estas diferentes estructuras, ¿no? Eclesiástica. La Biblia tiene muchas enseñanzas. Por ejemplo, uno de mis libros favoritos es el libro de Eclesiastés. De hecho, te diría que es el favorito ever. Eclesiastés me parece que es un libro bien crítico. Yo lo veo bastante existencialista, lo veo como todos los cuestionamientos posibles están en ese pedazo de la Biblia. Me resulta súper super nice. Pero también veo que, por ejemplo, el libro de Proverbios trae muchas enseñanzas respecto a las relaciones. Y es algo que siempre pues adapto, ¿no? Para la enseñanza que yo traigo en diferente contenido que comparto. En tu caso, cómo la Biblia o algún fragmento de la Biblia o algún aprendizaje de la Biblia ha influenciado en tus relaciones. Bien, mira, estoy haciendo hoy una relectura de la Biblia. La estoy leyendo con anteojos morados, se llama, con anteojos feministas. Y realmente hoy estoy recorriendo muchas teólogas feministas y estoy disfrutando mucho su forma de leerla, ¿no? Mi lectura siempre fue desde el hombre blanco de clase media, muy hegemónico y buscando siempre mantener el poder. Me costaba leer la Biblia también mirando de que siempre fue escrita por hombres y Ujú, cosas que decían. Entonces, cuando empiezo a darme cuenta de que todas las relaciones eran relaciones de poder, ¿no? Cuando empiezo a leerlo con estos ojos, empiezo a darme cuenta de que siempre el que no fuera hombre quedaba por fuera, ¿no? Quedaba un poco relegado. Entonces leí de forma muy crítica Proverbios 31, leí de forma muy crítica a Pablo. De hecho, mi tesis ujú,
de maestría ahora que estoy desarrollando es si realmente Pablo era misógino, sexista. De eso te quería preguntar, específicamente de lo de la tesis, porque escuché que la estabas trabajando, así que si quieres abundar un poco más sobre eso ahora es un buen Sí, momento. porque realmente fue también todo un proceso, porque cuando uno estudia el desarrollo de la Biblia y las relaciones, comienza con Adán y Eva, ¿no? Y cuando vos Claro. lees el relato del Génesis, según nos han leído, según nos han transmitido, parece que la mujer realmente toma una posición secundaria. De hecho, Pablo luego lo refuerza, diciendo de que el pecado entró por ella, ¿no? Entonces, Ujú, cuando uno recorre lo teológico se da cuenta que esas fueron posiciones que se fueron tomando sobre la mujer. ujú, Entonces la mujer se fue relegando dentro de la cultura y por supuesto dentro de la cultura patriarcal. Y además tenemos una anterior que es un poco lo que fui descubriendo con teólogas feministas, que es la cultura patriarcal, que justamente habla de el señor, ¿no? La palabra Kyrio significa señor, entonces ujú, no tan solo es el patriarcado como el pater family o lo demás, sino que está hablando de un señor, donde el hombre siempre es señor de la casa, señor de las ujú, decisiones, del último. Entonces, claro, todo eso en algún momento yo digo, pero yo estuve enseñando sobre familias, sobre relaciones, sobre matrimonio, y todo esto quizás uno hasta lo había naturalizado, ¿no? Yo ujú. recuerdo hace un tiempo que en una iglesia estaba dando una charla sobre relaciones de pareja y yo me naturalmente dije que si nosotros supiéramos cuánto dinero le deberíamos pagar a una mujer por todo el servicio que realiza dentro del hogar, eh, le tendríamos que pagar, y saqué cuentas, tantos dólares por hora, tantos. Entonces, claro, la mirada de los hombres fue una mirada violenta, porque, claro, estaba abriendo un tema que no tan solo era de economía familiar, sino de teología familiar también, ¿no? Ujú, Entonces fue muy gracioso porque, claro, después eso, cuando conozco un poco más del feminismo o un poco más de la perspectiva de género, claro, eso se llama trabajo doméstico no remunerado. Tiene nombre, ujú, ¿no? Y yo eso, cuando hice la crítica en esa comunidad y después lo fui diciendo, yo entendía por qué había esa actitud, ¿no? Y así fui, por ejemplo, una de las cosas que vengo hablando ya hace tiempo es sobre la mujer samaritana y sus relaciones, ¿no? Cuando hablamos de esta ujú. mujer que estuvo con 5 hombres y que el sexto no era su esposo, cuando lo vemos desde lo contextual sabemos que fue una mujer que fue echada de su casa 5 veces porque solamente el hombre podía dar carta de divorcio, y cuando Exacto. daba carta de divorcio literalmente la mujer se tenía que ir y ni podía ver por un tiempo a sus hijos ni tener contacto con la familia, ¿no? Entonces estamos hablando de una mujer rechazada 5 veces y que el sexto no era su esposo probablemente por el temor a relacionarse nuevamente dentro de lo institucional, ¿no? Y me parece que esa mujer samaritana habla mucho de la nueva generación, ¿no? De que han visto tantas cartas de divorcio, han visto tanto el fracaso de eso institucional que hoy quieren ir por otras vías y Ujú, por vías que probablemente sean más saludables que las vías anteriores, ¿no? claro. Y también algo que fue maravilloso poder descubrir en Deuteronomio, que cuando se habla de la carta de divorcio, cuando el hombre le da la carta de divorcio a la Ujú, mujer, el mismo fragmento, ¿sí? Unos versículos después, nos dice que la mujer saliendo con esa carta de divorcio puede volver a casarse. Y durante mucho tiempo la iglesia remarcó de que no había nuevo recasamiento, que las familias ujú. ensambladas, porque el otro, bueno, sí, parte de mi recorrido fue hablar hoy estaba viendo, hace como 8 o 9 años empecé a hablar de familias ensambladas. Claro, me empecé a meter Ujú, en las relaciones, sí. pero ya entonces, imagínate, en el 2007 empezar a hablar de violencia de género, de en los noviazgos, Ujú. en el 2011 o 12 hablar de familias ensambladas, era lógico que en el 2020 iba a estar hablando de perspectiva de género. Es decir, era evolución Exacto, natural, ¿no? exacto.
Ya todo el mundo sabía para dónde era que tú ibas. Háblanos un poco de eso, de la perspectiva de género, que también está en mis notas, te lo iba a preguntar. Bien. Veo que estás trayendo mucho contenido sobre este tema, me encanta, de verdad, creo que es súper necesario. Todavía hay mucho tabú, todavía hay mucha represión contra esto, pero si realmente estamos enseñando un evangelio de amor y un evangelio de libertad, yo creo que este tema del cual tú estás hablando es completamente necesario. Háblanos un poco sobre eso. Bueno, cuando yo descubro esto, cuando empiezo a descubrir un poquito la perspectiva de género, yo Ujú. siempre no me gusta hablar de lo que no sé, Claro. odio. Acá en Argentina le llamamos los opinólogos. El opinólogo es el que opina sin saber, ¿no? Entonces opinamos, entonces realmente me siento deshonesto intelectualmente si hablo de algo que no sé. Entonces necesito saber y luego sí desarrollar una propia tesis, una forma de pensamiento a través de lo que también otros pensaron. Puedo hasta criticar a esos que escribieron sobre el tema. Entonces empiezo a investigar sobre la perspectiva de género y me tengo que ir no tan solo a la primera ola del feminismo, que parece que ahí comenzó todo, pero en realidad no empezó todo ahí. Me voy un poquito más lejos y me voy al protofeminismo, ¿no? Y el protofeminismo me encuentro con mujeres, no sé, de la Edad Media, también luchando por un montón de cosas, ¿no? Una de mis favoritas se llama Christine de Pizan. Christine fue un experimento de su padre, fue una de las primeras mujeres que fue a la universidad que en ese momento había, y fue una intelectual increíble, y que forjó muchos de los debates intelectuales de su época. Yo no tenía ni la menor idea de eso. Me voy un poco más y me encuentro con un montón de mujeres. Aspasia, por ejemplo. Aspasia fue una de las filósofos más importantes. Safo es una poetisa. Y siempre nos enseñaron que era un poeta, Safo, no, una Ujú. mujer. Y así me empiezo a encontrar con las mujeres de la Biblia, con el movimiento de mujeres de Jesús, aquellas que no tan solo sostuvieron el ministerio de Jesús, sino que eran fundamentales en el desarrollo. Algunas veces siempre pensamos que la mujer acompaña, la mujer no, no, Ujú. los hombres acompañaban a esas mujeres, ¿no? Entonces empiezo a darme cuenta de eso y cuando me encuentro con la perspectiva de género, que la perspectiva de género pura y exclusivamente es poder analizar y analizar las situaciones de la vida, sociales, políticas, intelectuales, biológicas, con una mirada donde podamos ver la discriminación, los abusos y la invisibilización de la mujer y de otras diversidades sexuales, ¿no? Claro. Entonces, imagínate arrancando solamente desde la mujer, ya tenés un montón de cosas como para averiguar, investigar. Entonces me empiezo a dar cuenta de que yo había estudiado teólogos varones Ujú. norteamericanos, de Sí. clase media alta. ¿Y dónde estaban mis teólogas? Es decir, yo empecé a reclamar, ¿dónde están mis teólogas? ¿Dónde están esas mujeres que realmente hicieron muchísimo? Me encuentro Ujú. entonces con mujeres que frente a la Declaración de los Derechos Humanos, ellas no pudieron participar, bueno, participaron activamente, pero no las incluyeron dentro de la Declaración de los Derechos Humanos. Entonces redactan los derechos de las mujeres y esa mujer que lo redactó fue ahorcada. Entonces empiezo a decir, wow, 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 acá hay algo que está mucho más allá, ¿no? Entonces empiezo a investigar sobre la casa de brujas, sobre, bueno, un montón de temas que digo, evidentemente hay un silenciamiento de la voz de la mujer, ¿no? Entonces, ahí me empiezo a meter con las perspectivas de género, empiezo a estudiar, me meto en la maestría, comienzo a dialogar con otras disciplinas y cómo veían esto, entonces economía feminista, política feminista y así cada cosa. Es así que me empiezan a identificar en algunos ámbitos con la perspectiva de género. Sí. Entonces es increíble porque no tan solo me empezaron a atacar muchísimo, obviamente, sino que Ujú. también, como comencé con una defensa de las diversidades sexuales, me identificaban con algunas de las diversidades sexuales.
y yo no tenía que salir a aclarar qué hacía con lo que tengo debajo de la cintura, ni nada por el estilo. Fue muy loco porque de ahí empecé a desarrollar lo que llamo hoy la teología de la cintura para abajo. Me parece que la gente está interesada en qué haces, de la cintura para abajo, ¿qué haces? Eso Sí, determina si vas al cielo o si vas al infierno. ¡Wow! Nunca había escuchado eso. Es como que Jesús va a decir, ¿qué hiciste con tu pene? ¿Qué hiciste con tu vagina? ¿Qué hiciste con tu...? exacto. ¡Wow! Es muy culo, ¿no? Entonces, eh, Sí, empezamos un poco a dialogar también desde la homosexualidad, desde, claro. bueno, desde todo. Y realmente hoy yo le agradezco a Dios porque muchísimos de mis consultantes Ujú, la, en el espacio online que tengo son chicos del colectivo LGTBI queer y eso me encanta. Y muchos vienen de contextos religiosos. De hecho, ahora ujú. estoy abriendo, justo hoy se está abriendo este espacio nuevo, que es un espacio de escucha pastoral con perspectiva de género, Lo vi. en donde Ujú. hay mucha gente anotada y todo lo demás. Entonces, no sabemos qué es lo que va a suceder, pero bueno, la perspectiva de género me ha ayudado muchísimo. No me quedo solo con la perspectiva de género, ahora se viene la, una perspectiva más queer, como se llama Ujú. generalmente, porque hay que seguir entendiendo de que las diversidades no solamente son sexuales, sino que hay diversidades de todo tipo. Y me encanta el hecho de la diversidad, me parece fundamental porque ahí puedo conocer más a Dios por lo que ha creado, por la diversidad con Ujú. la cual ha creado. Entonces, me encanta conocer gente diversa en todo ámbito. Y la perspectiva de género me ha ayudado un poco a eso. Claro, claro. Y primero teníamos, como tú dices, hace muchos años estaba hablando sobre las familias ensambladas y también lo que es la cuestión cultural, la diversidad cultural, que todavía la estamos arrastrando, todavía hay muchas personas que no conciben, ¿no? O sea, que haya esta diversidad racial también en parejas. Imagínate ahora que estamos entrando en todo esto de la diversidad sexual, la teología de la cintura para abajo, de lo que a la gente le importa, ¿no? A mí me han hecho muchas preguntas respecto a mi vida personal también. Siempre hay cuestionamientos por todos lados. Y de igual forma, o sea, como tú dices, uno no tiene que sentarse a aclarar nada porque es que realmente no debe hacerlo, no es algo necesario. Pero ahí sí nos podemos dar cuenta, Gabriel, de cuán importante es para la gente seguir algo. El hecho de que la gente nos cuestione o nos pregunte realmente va enfocado en que la gente necesita seguir algo, seguir a alguien. Así que ellos quieren saber, muchos de ellos tienen unas inquietudes bien genuinas de hacia dónde voy, porque yo me siento de esta forma. Y nos damos cuenta que hay mucha necesidad, que realmente el trabajo que estamos realizando es sumamente necesario. Acá en Puerto Rico, no sé cómo está ya el proceso educativo, pero acá se había establecido una propuesta para educar sobre perspectiva de género en las escuelas y la misma iglesia, la misma comunidad eclesiástica fue la que se levantó a luchar contra esto. Y decía, señores, esto, o sea, no estamos diciendo que vamos a obligar a sus hijos a hacer tal o cual cosa, no, o sea, no sean ignorantes. Necesitamos perspectiva de género, aunque sea para el simple hecho de que un hombre entienda que no tiene derecho de pegarle a una mujer. Algo tan básico, tan medianamente natural como eso, necesitamos perspectiva de género. Y Totalmente. creo que la iglesia, en muchos aspectos, Gabriel, estamos un poco 3 generaciones atrás de lo que se está viviendo afuera, de lo que está ocurriendo. Y repito, o sea, si nosotros tenemos una misión y tenemos un propósito de educar y de llevar un mensaje, me parece que la iglesia debería ser la primera en ponerse las botas y luchar por estos derechos, ¿no? Porque mencionabas en una entrevista que escuché anteriormente sobre la teología de la liberación, la teología del amor, ¿no? O sea, que es más enfocada en estos derechos humanos y cómo nosotros como individuos, porque ni siquiera tienes que pertenecer a una congregación para que tengas este llamado, ¿no? Pero que nuestra misión como seres humanos es precisamente luchar por el bien de todos, no solamente por lo mío, porque somos muy de, si a mí no me afecta, pues no me importa, como pasa con Totalmente. el racismo, como pasa con la violencia de género. Yo me crié en un barrio bastante pobre, donde yo escuchaba cuando niña los gritos de la señora de atrás.
que el esposo le pegaba constantemente. Yo me crié escuchando eso y fueron también experiencias que me llevaron a decir, ¿sabes qué? Me toca a mí. Si es algo que me hiere, que me molesta, que me incomoda, me toca a mí entonces poder hablar de estas cosas. Y respecto a, ¿ves? A la diversidad sexual también, porque el enfoque está, y como que la lucha principal está en una cuestión de si esto afecta a nuestra salvación o no. Pero ¿por qué la iglesia se enfoca tanto en si afecta o no la salvación, o si aquel es salvo o no es salvo, cuando aquí en la tierra nuestra responsabilidad es salvarlos? Es abrazarlos, es cuidarlos, ¿no? Claro. Sí, y también entender de que necesitamos ser abrazados, Ujú, posicionarnos no desde el lugar de lo mesiánico, claro. sino entender que realmente no, nosotros necesitamos de esa salvación que el otro me brinda, ¿no? Pensamos que la salvación es solamente de Dios, pero también el otro puede Exacto. salvar, ¿no? Y Sí. creo que ahí está un punto que decías, Ujú, que la ESI o la educación sexual integral o integradora, ujú, de cada país como se llame, realmente ha venido a salvar. Ha venido a salvar a tu vecina y ha venido a salvar a los niños de los abusos. Yo creo que hay claro. derechos y hay políticas que son salvadoras. Y si Ujú, nosotros vamos contra esas políticas salvadoras, quizás estamos yendo sobre el Evangelio mismo, ¿no? Y muchas veces sobre la teología de la liberación creo que hay avances, la teología del amor. hola, señoras y señores. El live anterior se nos cortó, no sé por qué, pero no pasa nada. Ya lo salvé y ahora vamos entonces a continuar una segunda parte para seguir hablando de estos temas que están súper interesantes. Gabriel, voy a empezar a creer que nos están boicoteando. Vamos a conectarte. A ver. Voy a comenzar a pensar que es eso, que sí, que nos están boicoteando, no quieren que hablemos tú y yo. Totalmente, totalmente hay alguien detrás de todo esto. Claro, empezamos a decir un par de cosas, construir la fe y esto pasa. ¿Ves? Eso pasa, eso sucede. Pero mira, sí, no sé exactamente con qué fue el último que nos quedamos, pero sí estamos hablando sobre la perspectiva de género y de la importancia que tenía, ¿no? Esa educación. Sí, y lo que hablaba era que Pablo, Ujú, siempre porque a ujú. ver, siempre nos enseñaron a leer la Biblia como posteos de Twitter, ¿no? Sí. Bueno, pero esto dice, y esa mirada literalista ha Ujú. llevado a que no veamos que detrás de eso, de ese discurso, hay un contexto, y Claro. gracias a Dios que existe la hermenéutica, la exégesis, pero luego en el tiempo fuimos creciendo en el análisis de los discursos. Ujú, Entonces, justamente hablábamos ayer con unas compañeras sobre el análisis crítico del discurso, qué es lo que se dice, ujú. cómo se dice, quién lo dice. Y una de las cosas Claro. que me sorprendía a mí era, por ejemplo, quien habla de las mujeres en la Biblia son los hombres. Ujú. Así que Eh, desde esa visión, desde esa perspectiva. claro, ahora tengo que preguntar qué hombres están hablando y de qué mujeres están hablando. Claro. Porque quizás, mira, por ejemplo, Ujú, un pasaje. El pasaje de Pablo, que estoy analizando en la tesis, es que las mujeres en la congregación deben callarse. Mujeres ujú. en la congregación. De hecho, mi tesis es el silencio de la mujer en la Biblia. ¿Por qué siempre se quiere hacer silencio? Entonces, justamente hablábamos de que hay diferentes formas de leer ese texto. Si yo, por ejemplo, hoy le digo a una mujer, o una mujer dice a otra mujer, mira, no Ujú, salgas por tal lugar porque es peligroso, ujú. porque te van a violar, porque te van a hacer algo. Entonces, esa mujer le dice a la otra mujer, o un hombre le dice a una mujer, o quien sea, le dice, no salgas de la casa. Entonces, Mm, claro, desde el contexto uno dice, claro, lo que está haciendo es defendiendo a esa persona porque no quiere que le pase nada, ¿no? claro. Entonces, desde ese análisis crítico del discurso, de una perspectiva de género, yo podría leer a Pablo también. Quizás lo que Pablo estaba diciendo en ese momento es, mujeres cállense en la congregación,
porque la violencia que pueden ejercer sobre ustedes cuando hablen es una violencia que va a llevarlas a la muerte, sabiendo el Ujú. contexto, ¿no? Sabiendo un poco el contexto, pero hay otra cosa interesante. Dice, cállense en la congregación. Sí. Podían pertenecer a la congregación. Entonces era, de alguna manera, una superación del Ujú. contexto eh, judío, donde no podían ir directamente a la congregación. Entonces, Ok. estamos hablando, Pablo nos está diciendo que la mujer puede ir a la congregación, es un avance en derechos humanos y en derechos religiosos, Ujú. pero todavía nos dice de que calle la mujer en la congregación. ¿No será que Pablo estaba haciendo prevención de la violencia de género? Sabiendo de que se hablaba. Entonces, hay momentos donde decimos, bueno, a ver, Pablo no sería feminista, bueno, y es ahí donde podemos leer Ujú. a Pablo de otra manera. Pero hay Ujú. momentos donde yo no me quiero esforzar tanto en defenderlo a Pablo, porque Claro. hay por momentos que me parece sexista, misógino, Ujú. de todo. Entonces, Pero es también un como, contexto cultural ahí. claro, y ese Ujú. contexto obviamente es patriarcal. Ahora, Ujú. ese contexto patriarcal, teóricamente estamos en un proceso de superar ese contexto patriarcal, o por lo menos lo Claro. estamos cuestionando. En Ujú. ese cuestionamiento deberían reescribirse algunas cosas, reescribirse lo contextual, no reescribirse necesariamente los principios o el espíritu de la Biblia, sino lo Ujú. contextual. Quizás ahora podemos decir, mujeres, necesitamos que hablen en las Ujú. congregaciones, necesitamos escuchar su voz, Claro. porque ahora sí tienen la posibilidad de hablar, ¿no? Ujú. Eh, Justamente hablábamos con una persona que decía, claro, en ese momento la mujer era un objeto. Ujú. ¿Y por qué en la traducción no pusimos eso? ¿Por qué en la traducción no pusimos, miren, mujeres, ustedes como son objeto de los hombres, No no hablen. pueden... Entonces, hay mayor sinceridad en la traducción Claro. que solamente poner mujeres, porque mujeres para un contexto era una cosa, para el contexto de hoy es otra. Ujú. Por eso hay palabras que decimos que son un discurso en sí mismo, ¿no? ¿Qué es una Ujú. mujer hoy? ¿Qué es un Ujú. hombre? A mí me encanta hablar de las nuevas masculinidades. Sí. Hoy un hombre no es un hombre. Hoy un hombre, somos muchos hombres. Somos diferentes, somos Ujú. diversos. Increíblemente hay hombres diferentes a otros y me encanta eso. Ujú. Eh, y también, por ejemplo, hay palabras como homosexualidad Ujú. dentro de este discurso de las Sagradas Escrituras. Homosexualidad la traducimos como homosexualidad de hoy y ese es Ujú. otro, ¿no? Estamos cometiendo un error de Es traducción. cierto. Entonces, como Sí. que algunas cosas las leemos desde el contexto y debemos entenderlas desde el contexto, pero algunas Ujú. las leemos desde nuestro contexto y las usamos porque la traducción es poder, Ujú. la interpretación es poder, el análisis del discurso es poder. Entonces, lo que nos han enseñado muchas veces es una mirada, obviamente, muy sesgada, muy sexista, muy misógina, muy violenta, muy... Entonces, hoy nos estamos dando cuenta de eso. Tengo una de mis consultantes, estamos en una especie de relectura de la Biblia, ¿no? Y los otros días me dijo algo fuerte, ¿no? Me da miedo leer la Biblia. Claro, porque los anteojos que tenemos para leerla son los anteojos peligrosos, no necesariamente en la Claro, Biblia, sino los anteojos que nos han puesto para leerlo. claro. Y que ya leerlo con miedo, o sea, ya estás adelantándote al contenido que vas a leer, así que la interpretación que le vas a dar no va a ser quizá pura como deberías tenerla, porque ya lo estás viendo con miedo. O sea, ya estás, es como cuando, como cuando alguien le verifica el teléfono a otra persona, dicen que el que busca encuentra, pues ya tienes esa percepción, ¿no? Tenemos que ponerlo todo con relaciones. Ya tienes esa percepción, ya tienes ese temor, algo vas a ver, porque vamos a empezar a ver las cosas como somos, no como son. Así que si lo va a hacer con miedo, pues ya sí va a encontrar ¿verdad? Y quizá una visión diferente a la que debería obtener. Pero llevamos muchos años, Gabriel, Eh, viendo las cosas con miedo. mm, Porque es que el problema aquí de un evangelio mal enseñado, quizá,
es precisamente ese, es que no estamos hablando, si hablamos mucho del amor, pues entonces se nos ofenden algunos, si no hablamos del amor, se nos ofenden otros, entonces estamos tratando también de llenar los espacios vacíos y de que todo el mundo se sienta cómodo con algo, con un discurso que realmente no tiene que ser cómodo, tiene que ser incómodo porque tiene que provocar un cambio, que es lo que tú estás haciendo. Sí, Y me daba mucha risa cuando estaba hablando lo de Pablo porque jamás lo había pensado de esa manera y tiene absoluto sentido. Son cosas que tú dices, pues mira, no puedo defenderlo abiertamente o por completo, pero tú como que tiras la bolita y dices, pero cacha esto y piénsalo quizá. A ver, te voy a dejar con ese pensamiento ahí. claro, bueno, de hecho, hace años que tiro, por ejemplo, eh, eh, de que muchas veces hemos visto la masculinidad como la fortaleza, la construcción del macho latinoamericano, Claro. ¿no? En base a la Biblia, porque todo lo que hoy estamos luchando no es una formación cultural, es una formación teológica. La teología y las Sagradas Escrituras formaron parte de la cultura occidental, no al revés. Entonces, es difícil. Es decir, todo lo que hoy vemos mal en la cultura latinoamericana está en la Biblia. Es decir, podemos poner pasajes bíblicos a Claro. todas estas faltas de derechos humanos, ¿no? Ujú. Pero también lo podemos ver, vos en las relaciones, me imagino que cuando estás con una pareja, te das cuenta, te empiezan a saltar cosas como decís, no, esto son sesgos sexistas, esto es machismo, esto, y no tiene que ver con el hombre o la mujer. Yo encuentro en las parejas gays o lesbianas, también Ujú. encuentro el sesgo, también Ujú. encuentro el androcentrismo, también la violencia de género. Ujú. Es decir, no es que, y eso también, hay gente que dice, ah, violencia de género están en contra de los hombres. Te estás equivocando, porque el Sí. patriarcado no está contenido en los hombres Ujú. eh, solamente, no está contenido en la cultura en general, ¿no? Y yo creo Exacto. que muchas veces en esa relación terapéutica que uno puede llegar a tener, hay mucha gente que se está dando cuenta de que la cultura y la formación teológica que ha tenido Ujú. le ha aportado de forma negativa para tomar sus decisiones en sus relaciones, porque esto atraviesa Claro. absolutamente todo. Hay gente que me dice, me quiero casar. Ajá, ¿por qué te querés casar? No tengo ni idea, pero me dijeron que, claro, ¿y quién te lo dijo? Bueno, y ahí viene la cadena, ¿no? Ujú. Hace poco una chica me dice, yo no me quiero casar, ¿no? Y hasta me pasó un capítulo, un libro, y es una chica cristiana evangélica que dice, Ujú. no me quiero casar. Ujú. Ahora, si fuéramos tan open mind y que entendemos todo por el amor y que en el amor no hay temor y bla, 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 ¿cuál es el problema de que alguien no se quiera casar? Sin embargo, Ujú. en un gran porcentaje de la cultura cristiana evangélica o cristiana latinoamericana, el Ujú. no casarse es visto como casi una degradación al género humano, ¿no? Es decir, wow, no, Claro. ¿qué tenés Pero algún... pero eso añade otra problemática y es el hecho de tener sexo fuera del matrimonio, porque es que muchos jóvenes se casan por tener sexo, aunque Sí, se casen mal, aunque se casen con la pareja completamente incorrecta, pero es para tener sexo, porque como se ve tan mal y como ya se ha mostrado tanto que es pecado, igual pasa con la masturbación, o sea, todos los aspectos o todos los temas que se están relacionados a la sexualidad están mal vistos dentro de la comunidad eclesiástica, a menos que te cases y listo. Y tú eres, y entonces, y sin mencionar la cuestión de que está toda, igual pasa con la pornografía, está enfocada al placer, el placer masculino, no al placer femenino. Entonces, estamos enterrando el placer femenino y la oportunidad que tenemos nosotras de experimentar el placer incluso solas, incluso sin pareja. sí, sí, de hecho yo hablo de la gestión del placer, la Uh gestión -huh. personal del placer. Por Bien. supuesto, es decir, son caminos viables, son caminos saludables. Uh -huh. Eh, de hecho, me acuerdo, y esto es raro, porque te vuelvo a decir, mira, remontándome creo que al 2005, hablé sobre el tema de la masturbación. Estoy hablando hace 15 años. Hablaba sobre la masturbación como un paso saludable para el conocimiento de nuestro cuerpo, de nuestro placer, de nuestro deseo, bla, 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 Uh bla, -huh. bla. Claro, lo hablaba en comunidades de fe que me miraban con cara de que,
está diciendo este tipo, ¿no? Lo entiendo, porque me ha pasado, me ha pasado, lo juro. Imagínate que para mí el que haya el contacto físico, la intimidad y la relación sexual en la pareja, pareja hetero, homo, lo que Ujú, sea, ujú, es tan importante porque de alguna manera forma parte del conocimiento ujú, y el descubrimiento del otro, de uno, ujú, y es más, en el último tiempo me he dado cuenta que se evitan muchas perversiones sexuales sí. teniendo la posibilidad de acceder a una relación, pero lo que pasa es que el cristianismo ha sistematizado todo. Todo tiene que estar Ujú, en un sistema ordenado de cajas, ¿no? ujú, Y lamentablemente como que, bueno, esto es en este tiempo, esto es en otro tiempo, esto es ujú, como... Y es lamentable porque hoy hay gente que sufre su sexualidad, que sufre sus relaciones, ujú, y que mantiene en relaciones por años, ¿no? Gracias a Dios, yo creo que ahora hay una generación donde tiene a mano el divorcio o tiene a mano la relación de concubinato. ujú, Alguna gente me dice, ay, nosotros somos concubinos. Le digo, quédense tranquilos. Es decir, vayamos a la historia del concubinato y en el último libro de familia lo explico. El ujú, concubinato es maravilloso porque nace en el cristianismo el concubinato. Porque ujú, los cristianos no podían casarse legalmente en el Imperio Romano debido a que solamente los patricios podían acceder a un casamiento legal. ujú, Sin embargo, los cristianos se unían en relación unos con otros, por eso en algún momento el Imperio Romano decía, qué raro esta gente, se casa entre hermanos, porque se llaman hermanos ujú, y se casan entre ellos o empiezan a tener relaciones. Y es interesante porque el Imperio Romano le llama a esas relaciones entre los cristianos, le llama concubinato. Es decir, el concubinato nace en el seno de las comunidades cristianas, porque era qué saludable. bien. Era saludable porque no era algo impuesto. Ujú, Entonces, me ujú. parece que sí, el amor está mucho más pensado, mucho más Sí, analizado. sí. Hace poco en Guatemala tuve una conferencia junto con una amiga donde hablamos de qué no es el amor. Entonces hicimos un relato histórico de lo que percibía el amor en la antigüedad, en la Edad Media, en la Edad Moderna, y cómo esa conjugación de la percepción del amor nos lleva hoy a tener una definición de lo que significa el amor, ¿no? Y es ese amor romántico, al cual estamos en contra de eso, porque nos ha llevado Ujú, a falsas ilusiones, ficciones inexistentes, donde realmente uno no es que está en contra del amor, está en contra del amor romántico, que algunas veces nos hace meternos en una ficción que no existe, en algo que no claro. existe, y que nos esforzamos en que exista, y Ujú. realmente no es real, ¿no? Sí, nosotros en las entrevistas que hemos estado realizando de Erika Michael Talks, inicialmente las preguntas eran básicamente las mismas, pero de cada entrevistado las cambian por completo. Una de las preguntas que yo siempre trato de hacerles es respecto a las relaciones abiertas y el poliamor. Es algo que está muy de moda y se escucha mucho más que antes. Sí sé que también tiene un contexto, obviamente, si estudias la Biblia te das cuenta que estos hombres tenían muchísimas mujeres también, pero, y te voy a, quiero escuchar tu opinión respecto a esto, pero a mí lo que realmente más me preocupa dentro de las decisiones que se toman es el por qué, es qué te lleva a tomar tal o cual decisión. Por ejemplo, personas que tienen una relación abierta o que eligen tener una relación abierta, no porque genuinamente es lo que les hace feliz, sino porque piensan que tienen que complacer a la otra persona. O sea, entran de pronto en una relación para, pues como la único que tengo es esto, la única opción que me dieron es esta, de la única manera en la cual puedo tener acceso a algo llamado amor es teniendo este espacio abierto, pues entonces lo voy a hacer, porque tengo tanta necesidad de ser amado que entonces lo voy a hacer. Y entonces ese punto me está inquietando mucho más que el simple hecho de que alguien elija o decida tener diversas relaciones. Sí, mira,
en algunos casos he trabajado con temas profundos con mis pacientes alrededor de eso, y esa búsqueda de saber qué y el para qué y demás. Lo que decís es real. Hay gente que cede a cosas las cuales no le gusta, no quiere, pero sin embargo para sostener, y ahí aparece una palabra fuerte, sostenemos relaciones que no nos hacen bien, eh, relaciones que finalmente no van con nuestros, no sé si con nuestros valores, no van con nuestra esencia, no es lo que queremos. O con nuestras expectativas también. No es lo que nos gusta. Uh-huh. Entonces, justamente lo que hablabas del amor, el poliamor, Uh-huh. justamente estuvimos hablando hace poco con algunas personas, y hay una cuestión que es para uno la exclusividad, ¿no? Porque en algún Uh-huh. momento, dentro de este amor romántico, ingresó el concepto de exclusividad, de fidelidad, ¿no? Que son conceptos, quieras o no, también un tanto religiosos, Uh-huh. ¿no? Sin embargo, hay gente que se siente cómoda dentro de esas posibilidades. Claro. Como otros no tienen, de alguna manera, la fidelidad o la exclusividad como un valor. Y es Uh-huh. bueno también eso, ¿no? Lo que pasa Uh-huh. es que a veces, por ejemplo, ¿por qué estamos explicando el poliamor o las relaciones libres y no estamos explicando las relaciones monogámicas y heterosexuales? ¿Por Claro. qué estamos centrando en eso? ¿Por qué hoy estamos hablando del colectivo LGTBI y no estamos hablando de los problemas de los heterosexuales? Uh-huh. ¿No? Como que siempre nos centramos en un otro. Hoy vamos a hablar de este tipo de relaciones. No, los que están viviendo esas relaciones tienen que hablar de eso. No los que Uh-huh. quizás no apostamos a esas relaciones, ¿no? Sí. Entonces, tenemos que situarnos, y eso es un poco a lo que apunto últimamente. Me tengo que ubicar epistemológicamente, es decir, el conocimiento teórico que yo puedo tener sobre ciertos temas es superado por el conocimiento experimental que tiene alguien, ¿no? Uh-huh. Entonces, si hablamos, por ejemplo, si hoy me decís, bueno, hablemos de transgénero, no podemos hablar de eso. Tiene que haber alguien transgénero aquí hablando, porque es Uh-huh. una persona que tiene la voz sobre este tema, ¿no? Exacto. Y quizás uno puede ser autorizado a hablar de eso, pero tiene que ser muy respetuoso de las Uh-huh. comunidades poliamorosas, de las comunidades de parejas libres o amor libre, de las parejas homosexuales, las parejas heterosexuales, ¿no? Hay que posicionarse desde un respeto por esas elecciones, esas decisiones. Entonces, cuando hablo yo con personas que han tomado esta decisión y que tienen estos deseos, Uh-huh. yo creo que el deseo es algo muy objetivo, no como nos han dicho todo el tiempo que es subjetivo. Uh-huh. ¿Qué objetivo en la persona? El deseo es algo que realmente forma parte de la esencia de ese ser y que realmente hay que respetarlo, ¿no? Ayer justamente una persona me hacía una pregunta sobre lo transgénero y le digo, algunas veces somos bastante irrespetuosos con nuestros cuestionamientos sobre el transgénero, ¿no? No entendemos que hay una objetividad detrás de nuestra subjetividad y es lo que Uh-huh. realmente la persona siente y piensa. Y no la está pasando bien, no es que un día se levantó y pensó, hoy voy a transicionar en mi género. No, Uh-huh. una lucha, es una angustia, es un malestar, Uh-huh. tienes un recorrido y realmente hay que ser muy respetuoso de esa objetividad que vive el otro, ¿no? Entonces, por eso cuando hablamos de poliamor, me encanta tener una ronda de parejas poliamorosas y todo lo demás, y Uh-huh. que cuenten sus experiencias, puedan Uh-huh. contarnos cómo transicionaron, porque probablemente muchos de ellos venían de relaciones normativas y Uh-huh. pasaron a relaciones no tan normativas. Y bueno, me parece que es momento de escuchar las experiencias un poco de otros, ¿no? Sí, absolutamente de acuerdo respecto a lo que mencionaste y sobre todo este último punto de escuchar. Creo que nos hace mucha falta escuchar, sobre todo
pero nosotros los que educamos y personas que se capacitan en diferentes áreas, ¿verdad? No únicamente en términos eclesiásticos, pero creo que nos hace falta aprender a escuchar, a ser humanos y como que bajarnos un poco de este estrato y aprender a escuchar a otras personas, porque me ha pasado mucho durante todos mis años sirviendo, ¿verdad? En una iglesia o estudiando bajo el contexto cristiano, cristocéntrico. La mayoría, y de seguro a ti te tiene que haber pasado, la mayoría de mis amigos no son cristianos. Y la mayoría, de hecho, la mayoría de mis seguidores no son cristianos tampoco. Para mí ha sido tan útil y tan hermoso el aprender a escuchar. Hay personas que me han dicho, es que me sorprende tanto que tú me puedes escuchar sin juzgarme, sin tener como una crítica. Y yo, pero es que a mí me encanta aprender. Escuchar a otras personas, incluso que piensan absolutamente opuesto a lo que pienso yo, a mí me hace crecer tanto como ser humano y me recuerda una vez más la responsabilidad que tengo yo de educar. Y sobre todo, yo trabajé en una campaña de prevención de violencia en el noviazgo que se llama Tú estás para que te quieran. Y me acuerdo que ese día en la campaña fue una amiga mía, que ella es bisexual, y ella pues pidió hablar un momento desde el micrófono y ella pues me agradeció y todo lo demás, pero ella hablaba particularmente de lo cómoda que ella se había sentido respecto a mi educación de relaciones saludables, porque sentía que la estaba integrando, aunque ellos tienen unas necesidades incluso mucho más especiales, mucho más particulares, porque tienen que enfrentar otras luchas, ¿me entiendes? Adicionales a las de simplemente una violencia en el noviazgo, ¿no? Y veo que es como que una responsabilidad sumamente grande que tenemos, y me atrevo a decir, sin temor a equivocarme, que indiscutiblemente eso es parte del llamado de Dios para nosotros, porque realmente es eso. Y yo creo que me parece que antes de que se nos cortara, estamos hablando del abrazar, estamos hablando de que debemos entonces a todos por igual abrazarnos, y algo que nos ha ayudado mucho todo esto de la cuarentena y lo del COVID, que ustedes están en cuarentena también, ¿verdad? Ochentena, ya no es cuarentena. En ochentena, que ya eso los hizo entrar a TikTok y todas estas cosas, yo sé. Pero todo esto, de alguna forma, Gabriel, nos ha hecho valorar mucho más las relaciones y ver sensibilizarnos un poco, como que bajar un poco la velocidad que llevábamos respecto a las relaciones, y nos ha hecho un poco más valorar eso. Una proyección que yo tengo respecto a las relaciones es que nos vamos a hacer cada vez más vulnerables de generación en generación. Mucha gente critica a las nuevas generaciones porque, pues, precisamente porque no se rigen por el patrón anterior, ¿no? Esta generación Z, por ejemplo, la misma generación que están haciendo ahora en pandemia. O sea, esta generación cuando sean adolescentes van a ser una bomba, van a ser exquisitos, yo quiero estudiarlos ya. Pero la proyección que yo tengo es que van a ser incluso más vulnerables, y me parece que van a ser mucho más selectivos a la hora de elegir con quién compartir su vida, de elegir sus amistades. ¿Tú crees que esta proyección tiene sentido? Sí, yo sueño con, a ver, mi sueño no significa que se haya cumplido o no, pero proyecto, y volviendo a esto de la proyección, decía Uh-huh, hace cuántos años hablaba de violencia de género en el noviazgo, uh-huh, de familias ensambladas, hoy estoy hablando de perspectiva de género y diversidades sexuales. Acá más adelante yo visualizo, en primer lugar, la posibilidad de que los religiosos se conviertan en humanos. Tengo una esperanza puesta ahí, aunque alrededor me dicen, no, estos no tienen arreglos y todo lo demás. Yo creo, y es parte de mi misión, vamos a decirlo así, es que los cristianos se vuelvan humanos, eh, para que puedan disfrutar de la humanidad y puedan disfrutar del otro. Me parece que se están perdiendo mucho, los religiosos se están perdiendo mucho de los no sí, religiosos. sí. Justamente esto que vos decías, ¿no? Que dentro de tu comunidad de fe o de tu contexto Uh-huh, religioso, la escucha no era tan honesta, uh-huh, había ciertas limitaciones relacionales. uh-huh. Es un poco esto de que yo hablo de las máscaras y todo lo demás. Bueno, cuando salís de ese contexto te das cuenta de que vos
sos valiosa escuchando, pero a su vez te escuchan, entonces ahí te encontrás en una segunda conversión donde lográs humanizarte, pero no es posible humanizarse si no salimos al encuentro con los otros seres humanos Exacto. desde un lugar simétrico, no desde una simetría espiritual o ese pedestal o el superpoder de ser hijos de Dios y todo lo demás, ¿no? Ujú. Entonces, visualizo eso, visualizo una caída paulatina de las puertas que tienen los closets. Los closets no solo tienen una puerta, los closets tienen muchas puertas que se van cayendo o que vamos abriendo. Con mis consultantes siempre hablamos de no abrir las puertas que no estoy preparado como para enfrentar, Ujú. que no tengo que abrir, no tengo por qué abrir ciertas puertas, Ujú. y que necesitamos mucha fuerza emocional y espiritual para poder abrir ciertas puertas que van hacia ciertos lugares y me enfrentan, ¿no? Ujú. Con un grupo de personas a las cuales amo con todo mi ser, pero sé que si abro esa puerta no voy a recibir el mismo feedback, ¿no? Claro. Siento y creo que allá en el futuro no van a existir esas puertas o van a ser transparentes, que creo que está bien también el concepto de transparencia, Ujú. pero con límites también, ¿no? Porque todas las diversidades sexuales tienen que cuidarse de la violencia que se ejerce sobre, Ujú. ¿no? Entonces, y noto que poco a poco vamos a llegar un poco a esta igualdad de que ya no hay judío ni griego, ni hombre ni mujer, ni heterosexual y homosexual y así, ¿no? Es que solamente por ahí está hablando de ese binarismo hetero-homo, pero hay muchísimo más, ¿no? Ujú. Entonces, creo que vamos a tener más herramientas y vamos a estar más preparados para recibir a la generación Z y Ujú. a las siguientes generaciones. Y creo que ahí está nuestro lugar, ¿no? De ir preparando un mundo mucho más amigable con las diversidades, mucho Ujú. más amigable con las diversidades. Entonces, hacia ahí vamos y yo creo que, que vamos por buen camino. Hoy Ujú. estamos en una bisagra luchando con un fundamentalismo mucho más rígido, Ujú. eh, expresado obviamente ya a nivel de los poderes gubernamentales. Ujú. Ujú. Es decir, es la primera vez en la historia donde podemos ver fundamentalistas religiosos gobernando los países más poderosos del mundo. Entonces me Ujú. parece que es la cúspide, es el momento en el cual después de esto van hacia abajo, Sí. ¿no? Y creo que parte de la pandemia nos ha ayudado a darnos cuenta de eso, de que esa gente Ujú. no está interesada en la gente, sino que está interesada en su poder, ¿no? Entonces, me parece que tenemos que leer también esto. En las futuras generaciones vamos a poder decir que la mayor cantidad de muertes se dieron en los países que pretendían ser religiosamente correctos. Ujú. Y la nueva generación va a interpretar eso como que ser religiosamente correcto no te hace buena persona. Exacto, exacto. Esa es una proyección muy interesante. Esa es muy interesante, sobre todo cuando iba a mencionar este aspecto político y lo mencionaste, ¿no? El aspecto gubernamental acá nos ha ocurrido mucho. Hemos visto en muchas ocasiones cómo este poder político está ligado con ser un sector conservador muy al extremo. Y pienso que detrás de cada decisión que aparenta ser buena para el pueblo, realmente trae un beneficio personal. Y es un juego. Acá nosotros en Puerto Rico todavía, para mí a veces es hasta un chiste. Digo, no, yo no puedo creer que estén tomando estas decisiones tan absurdas. Porque cualquier persona que lo piense, ¿no? O sea, que tenga este pensamiento crítico, debe darse cuenta. Pero creo que ejercer el control, ejercer el miedo, es lo que nos dirige, ¿no? O sea, no, lo que nos hace ser todos iguales. Mencionabas ahorita que alguna visión religiosa lo que hace es etiquetar o estructurar. Es como que tú cabes aquí, tú cabes aquí. Si no cabes en ninguno de estos dos, pues entonces no eres parte del corillo, o sea, no eres parte de nosotros. Y eso es algo con lo que debemos ir ya erradicando. Y para ir concluyendo esta plática que me ha encantado muchísimo, creo que puedo rescatar
el hecho de que nos salvamos unos a otros. Eso me parece que es algo fundamental y tenemos, creo que como cristianos muchas veces, nuestra visión está al más allá, que no está mal que se tenga, pues sí, luego de esto, ¿no? Luego de esta vida, como lo quieran proyectar, pero cuán importante es lo que estamos viviendo acá. Es que estamos aquí ahora mismo, o sea, tú estás en un país, yo estoy en otro y estamos teniendo esta conversación y existimos ambos. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer tú y yo? ¿Y qué van a hacer las personas que nos están escuchando con lo que está ocurriendo ahora, con las decisiones que se están tomando ahora? ¿Y cómo entonces nosotros vamos a lograr que con nuestras decisiones revolucionarias y que nuestra enseñanza y nuestra educación podemos ver esas proyecciones y incluso quizá mejores proyecciones de las cuales hemos mencionado tú y yo en esta plática? Eso sería valioso. En primer lugar, la pandemia nos ha enseñado que somos vulnerables y frágiles. Nos ha enseñado de que necesitamos salir, que está bueno estar en casa, que es un privilegio estar en casa, un privilegio de clase media, ¿no? De clase adinerada, que podemos tener nuestra nevera con comida. Así es. A mí me toca salir 2 veces a la semana y trabajo con un grupo vulnerable en una empresa. Nosotros solamente tomamos personas casi sin estudios, ideas económicas y jóvenes, de manera tal de que tengan su primer trabajo. Y lo que yo comienzo a percibir es que la generosidad, sobre todas las cosas, va a ser ahora nuestro eje transversal. Me parece que ahora el ayudarnos mutuamente, y lo que significa que la mezquindad va a salir a reflote, porque cuando aparece un valor tan fuerte como el ser generoso con otro, los mezquinos quedan expuestos. Por lo menos en este tiempo nos damos cuenta que los discursos que antes eran la verdad están cayendo. Estamos cansados de escuchar discursos vacíos. A mí me encanta poder ver sitios vacíos, y no es un placer personal, sino de un grupo de gente que estamos viendo que hay sitios vacíos, y que la gente se da cuenta de que no necesita esos espacios para desarrollar su fe o desarrollar su educación. Esto creo que está bueno porque habla de una autonomía espiritual. Sí. Creo que va a haber cambios. Es la primera vez en mi vida, en estos 80 y algo de días que estamos adentro, que tanta gente se ha comunicado para poder hablar, para poder conversar. Quizás en el día a día no nos permitimos pensar, repensar nuestra vida, y creo que es una oportunidad única esta. Tenemos mucha ansiedad, mucha incertidumbre. Desde la pantalla tratamos de mostrarlo mejor, desde Instagram, desde TikTok. Mostramos que todo lo tenemos superado, pero no. Tenemos angustias. Los seres humanos somos esto también. No solamente somos los que estamos corriendo todo el tiempo por un trabajo, o por dinero, o por tener algo, sino que somos los que nos quedamos en casa y no sabemos. Hay gente que no sabe en qué gastar y está gastando online, ¿no? Está comprando bueno, somos eso, ¿no? Somos una contradicción hermosa, somos una hermosa contradicción, y tenemos que aprender a vivir con eso, con esas etapas de la pandemia donde hacíamos ejercicio, cocinamos. No. Ejercicio, ¿cuándo se hizo ejercicio? Sí, bueno, las ganas estuvieron, ¿viste? Cuando lo hago 2 veces, ya está. Pero el otro que pasa por al frente de mi casa y que tiene obligatoriamente que ir a trabajar. Yo creo que la pandemia es muy clasista también, porque los que nos quedamos en casa somos los que nos podemos quedar en casa. Los que no se pudieron quedar en casa son los que trabajan para nosotros. Entonces volvemos a una esclavitud, volvemos a darnos cuenta de que somos privilegiados. Entonces, creo que la pandemia nos ha abierto, ¿no? Nos ha hecho vulnerables. Totalmente, y frágiles, y desde esa fragilidad me puedo encontrar con el otro frágil. La fragilidad lo que nos permite es darnos cuenta que tenemos a un otro que también está de la misma manera,
y que mi fortaleza o el creer que soy fuerte le fue quitando sabor a la vida, ¿no? Eh, Como que nos estamos dando más permisos ahora. Sí. Y lo que yo creo es que el sentido de la vida es poder darnos esos permisos para sufrir, para dialogar cosas que no hemos hablado nunca y para sincerarnos también con nosotros mismos y con los demás. Así que creo que podemos llegar a evolucionar después de esta, me parece que fue una incubadora o fue un lugar donde nos guardamos por un tiempo y ahora salimos, ojalá, digamos, un poco más florecidos que antes, con un poco más de color, pero recordar también que los que no quieren cambiar y que viven en una ignorancia cómoda, no van a cambiar nunca, porque lo Exacto. han decidido así, ¿no? Entonces, pero los que estamos dispuestos a cambiar, porque nos encanta evolucionar, ahí vamos. Exactamente. Y ahorita habían hecho una pregunta, ¿dónde pueden conseguir información sobre perspectiva de género? Eso Bueno, la habían comentado por acá. hay un montón sobre perspectiva de género. Yo recomiendo sitios, si es gente que viene del contexto religioso, cristiano, hay muchísimos grupos de mujeres que trabajan sobre perspectiva de género. Un grupo se llama Teologanda. Teologanda es un grupo que hace muchísimos años que está estudiando la Biblia desde la perspectiva de género. Otro grupo es Sororidad y Fe, que son un grupo de amigas que están haciendo un trabajo precioso en la Argentina y están yendo por otros países también, teniendo pequeños grupos de mujeres que están pensando alrededor de esto y de diversidades también, Sororidad y Fe. Y después, por ejemplo, hay en México hay una universidad que tiene el doctorado en estudios de género, que es mi deseo poder hacer el doctorado ahí en México o en España, que es la Universidad Ibero. La Universidad Ibero da cursos, diplomados, creo que tiene licenciatura y demás, si quieren algo un poquito más formal. Pero igualmente hay un montón, ¿sí? Hay un montón de perspectiva de género mirado desde el lugar religioso. Ahora, desde el lugar no religioso, hay un montón más y si quieren comunicarse conmigo directamente me mandan un mensaje y le mando links, libros y todo lo que necesiten sobre perspectiva de género. Si hay, vuelvo a decir, si hay gente religiosa o cristiana, tengo algunos libros para prestarles, pero los que no son religiosos, no tienen religión, también hay un montón para leer y seguir. Claro, claro. Es un tema sumamente importante que no, independientemente de cuál sea tu creencia religiosa o si no tienes ninguna, pues debemos estudiar sobre esto. Gabriel, gracias. Gracias. Después vamos a tener más pláticas, ya tú vas a ver. Gracias por estas dos conversaciones que tuvimos. Y a todas las personas que están viendo este live, pueden seguir a Gabriel. ¿Dónde? ¿Dónde te pueden conseguir? ¿Dónde pueden leer tu blog? ¿Dónde pueden adquirir tus libros? Muy importante también. Bueno, por Instagram, ¿sí? PG Salcedo, ok. Después Facebook, Twitter, LinkedIn, TikTok. TikTok, por favor, Y, entren a su TikTok. sí, por favor, que está buenísimo. Y tienen que poner me gusta a varios videos ahí. Sí. Y hay alguno que tengo que llegar a 50.000 para que me hagan una propuesta. Es muy importante ese video, así que a todos pido por favor. Sí. Pero sí, en las redes sociales y no tengo ningún problema para poder charlar, conversar y profundizar sobre estos temas. Y dentro de poco voy a estar dando un seminario sobre Se vale ser frágil, que es mi último libro, así que todos invitados. Excelente, perfecto. Bueno, pues muchas gracias, Gabriel. Nos vemos pronto y un saludo a todos por allá. Chao. Bueno, eso, chao, nos Chao. vemos. Bye bye.